Un sillón que espero sea muy cómodo, pero para mí ya lo es porque es tenerlo a él, que es un grandioso director, actor, profesor, fuiste docente, fuiste director también, ¿no? De la ENA, no lo contás, de la EMA. Él es en este momento haciendo una obra fantástica que quiero que hablemos de eso y la recomendemos y que vayan todos a escucharla. Y él es Marcelo Nati. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia. No, Aquí, a poco río y muchas nueces. Hace, viste, como al revés de Shakespeare, de Shakespeare. sí, Pero muchas, nosotros hacemos muchas nueces. Mirá todo el lío que armamos con esto de los premios al teatro independiente. En realidad, yo decía recién, fuiste director de, fuiste, ¿cómo fue? Docente, pero direc- fuiste director, ¿no? Del EMAT. sí, yo estoy jubilado como docente, fui director de la EMAD, de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, entre el 2021 y 2025. Los mandatos son de 4 años, ese fue el mandato mío. Y me terminé jubilando en el mes de julio, un ratito después de dejar el cargo. Y además soy egresado del EMAD. Soy el primer egresado del EMAD en ser director del EMAD. Sí, sí, ¡Bravísimo! ¡Qué sí, lujo! Para, sí. para los Fui alumnos. obviamente. Bueno, sí, para mí es como una carrera un poco también desde lo sentimental, ¿no? Porque es mi casa, además, y va a ser siempre mi casa. Sí, Sí, qué bello lugar tan querido, tan, sí, sí, que se ¿no? formadora de todas las artes del teatro, ¿no? Tenemos todas las carreras en la escuela: actuación, dirección, dramaturgia, escenografía y vestuario, puesta en escena, obviamente, ¿no? Con dirección y espacios abiertos, lo que se conoce como teatro callejero, en fin, y profesorado de teatro también, claro, Semillero, todo el eso, mega sí, semillero de los talentos que después aparecen en todas las ramas en nuestro tal amado cual, Pata y tal que cual. finalmente se mandan al teatro independiente. Y esto, hablando de teatro independiente, dije que me conmocioné viendo esto, que se llama Los dueños, a ver si la ven ahí, Los dueños de la tierra. Ya esto te explica de todo. Y, ¿no? Qué buen flyer. Ese sillón, esa ventana, todo tan iluminadito y tan bonito, y la oscuridad alrededor es fantástico. Bueno, está en el cuadro la oscuridad, ¿no? Es un retrato de los obreros que estaban a punto de fusilar. Sí, sí, totalmente. Hiciste la adaptación de esta obra de Viña, eh, tan importante y trascendente, ¿no? Porque Viña escribe esto allá por el 57, 58 más o menos, ¿no? 58, sí, sí, el 58 se publicó. Ujú. Publica, que es como la pre-absoluta después de lo que escribe la Patagonia Rebelde, ¿no? En realidad, Claro, ahí hay una unión. Y yo salí del teatro cuando Bayer escribe La Patagonia Rebelde y todo lo que pasa tan tremendo. El otro día, cuando estábamos ahí en el Portón de Sánchez y terminaba la obra, que ahora vamos a hablar puntualmente, ¿no? Pero la conmoción con la que todos salimos, porque es un tema tan actual. sí, hay un texto de la obra que lo dice uno de los personajes, el único personaje femenino, Yuda, que dice: este incendio va a ser permanente, ¿no? Yo creo que lo resume muy claramente Viñas, pues todo es un texto de Viñas, por supuesto, lo resume claramente, ¿no? Porque eso le da actualidad. Hay algo que no se termina, los dueños siguen siendo los mismos y la lucha sigue siendo la misma, más allá de que cuenta un episodio brutal, que es el del asesinato de 1.500 obreros allá en la Patagonia por parte del ejército argentino. Eh, entonces, ¿no? Pero bueno, todo adquiere mucha actualidad cuando uno toma contacto de cuál es la disputa que hay en la obra, ¿no? Digo, sobre qué estamos conversando, de qué estamos hablando, qué temas se están tocando. Y eso parece ser escrito hoy. Y tan escrito hoy que hoy, y empezó ayer, hay un incendio brutal en la Patagonia. Sí, Hablando de sí, incendio. tenemos el cielo lleno este cielo, este medio marrón que tenemos es por eso, sí. O sea, se sigue arrasando la Patagonia, o la matanza, o tomamos las tierras por donde sea. Mm. Bueno,
hiciste una adaptación. ¿Por qué decidiste hacer esto? Porque después, además, Viñas te autoriza tu adaptación. Eso es un Sí, lujo. la versión uno yo leí la obra en 2001, en 2002 hice la primera versión de la obra y se la llevé a Viñas. No puedo explicar por qué, simplemente yo en el 2001 iba caminando por la calle y en un kiosco vi un libro muy viejo que estaba ahí, vendían y era Los dueños de la tierra. Me llamó mucho la atención, yo no había leído nada de Viñas hasta ese momento. Con el título lo compré y todavía está conmigo ese libro, obviamente. Y cuando lo leí, lo que me pasó, primero que la historia me atravesó, digo, sensiblemente, ideológicamente, de todos lados. Me gustó mucho porque la historia está... ¿tenemos problemas de conexión o estamos bien? Bueno, ya Estamos bien, está. ¿no? Te congelaste un poquito, pero ya ahí siguió. Movete un poquito, así. Ok, Move. ahí No, ahí. está. Ya está, ya está. Pero el audio estaba perfecto, que Bueno, es fundamental. ok. Me Bueno, contaste el libro, ¿en entonces dónde? digo, ¿Lo viste en una librería o lo viste en un día, en coso de era diario? un kiosco de diarios que vendían algunos libros también. Y cuando leo la obra, la novela, yo veo que hay teatro ahí. Yo veo que hay teatro. En esos interiores que la obra contaba, yo sentía que ahí había teatro. Entonces hice una primerísima edición, que fue que me quedé con todos los interiores. Las conversaciones de esos interiores hablaban del horror que pasaba en el campo y traían además ese horror a esas conversaciones. Y cuando yo tenía todo eso ya editado, hice una primera versión, se la llevé a David Viñas, me entrevisté con él despacho en su despacho de la facultad de Filosofía y Letras y me la autorizó. La leyó, se tomó 15 días y me la autorizó. Después, bueno, la vida, pasaron cosas, él me pidió en ese momento que la dirigiera Juan Carlos Gené. Eh, Gené no podía, no quiso, estaba con algunos otros proyectos y demás. El tiempo fue pasando, yo empecé a trabajar en la televisión, yo también soy guionista de televisión desde aquella época. Me casé, fui papá y la vida, y se murió Juan, se murió David, y como siempre digo, la obra en mí no murió. Y hubo algo que si yo seguí trabajando sobre la obra y seguí trabajando sobre la obra, dije algún día, pasaron 23 años y 9 versiones. Eh, 9 versiones. La última versión estrenada no tiene los personajes, digamos, de las Fuerzas Armadas ni de la policía. Porque yo sentía que después de tantos años uno ya aprendió, ya aprendimos como sociedad que la barbarie que padecemos y que se padeció también en aquel momento, tiene a las Fuerzas Armadas como meros instrumentos, brazos ejecutores, nefastos, por supuesto, ¿no? Nefastos, merecedores del castigo que han merecido, pero creo que el tema es que no se ha castigado a la pata civil, que fue la gran ideóloga de toda esa aquella historia y de la que sigue ocurriendo. Que la que sigue Así que estando. es un Y la que problema entre civiles. La adaptación es un problema entre civiles. sí, el quien estaba al lado mío estaba así como conmovido, señor mayor. Dice, es tremendo porque estamos viendo nuestro presente y esto sucedió allá lejos de ese tiempo, pero sigue siendo lo mismo. Sí, yo creo Pero que bueno, ojalá que la gente entienda, me decía, pero todos los que están acá entienden perfectamente sí, bien. sí, Yo lo sí. que no sé son los que no entienden, no puedo Yo comprender me, que entiendan. sí, yo me he llevado varias gratas sorpresas porque que la gente que conoce la historia y ha vivido, que son contemporáneos o que conoce, ha vivido esa historia digo, la ha estudiado, que entienda es lógico. Ahora, vinieron eh, chicos y chicas muy jóvenes a ver la obra y la conmoción también les agarra a los jóvenes. Creo que la obra tiene un vehículo que para mí es lo que la hace digerible, que es el amor. Por supuesto, es un amor al estilo Viñas y en este contexto es entre un hombre y una mujer con unas diferencias ideológicas enormes. Antes no se hablaba de grieta, ¿no? O sea, ni cuando yo leí la obra, ni cuando la escribió Viñas, mucho menos, ni cuando yo la estaba pensando, pero hay una grieta gigante entre ese hombre y esa mujer. Y creo que lo que la obra tiene también de vehículo que hace que uno haya una segunda lectura, una segunda capa, es, bueno, cómo dos personas tan distintas, ideológicamente, pueden enamorarse y pueden construir esa pareja que construyen, ¿no?
Y el amor es así, ¿sí? es el amor Es y el es el amor, amor, pero es el es el amor amor. también, porque es difícil sostener un amor con diferencias tan brutales. Sin embargo, lo que yo veo ahí también con ella y con él, es cómo ella le desmitifica Europa, Ujú, sí. cómo ella le enseña a que mire de otra manera, y él empieza a entender. No sé si esto está en el libro, eso fue No, no, una... está todo en el libro, está todo en el libro. Todo Ella lo que se ve en la obra, yo como adaptador, lo que hice fue hacer una enorme edición de todo el material, enorme, pero todas las palabras que se escuchan son palabras de David Viñas. Hay algunos conectores míos para transformar algunos textos literarios en, en texto dramático, pero David escribía ya muchos diálogos en la novela. Entonces, hay algo ahí, claro, los dueños de la tierra. Sí. Y si ella lo construye a él, ¿eh? Ella lo, lo tira abajo y lo va lo construyendo a la construye, vez. se construye y él se deja porque empieza a entender. Sí. Y este es el abuelo de Viñas, en realidad, En realidad, el bisabuelo. el personaje de Vicente Vera, que así se llama el personaje de ficción, está inspirado en el papá de Viñas. ¿En el papá de En el Viñas? papá de Viñas. Claro, sí, por la edad es el Claro, papá. el Sí. papá de Viñas. Cuando yo fui a verlo a David a la facultad, una cosa que me llamó mucho la atención cuando yo le dije, a mí me interesó mucho esa pareja. Y él me dijo, ese hombre imponente, vestido de negro, el bigote, los pelos blancos, y hablaba y fumaba mucho, y me dice, son papá y mamá. Y Son mis papás. se le dibujó una ternura a ese hombre que a mí me conmovió en ese momento, porque sí, porque están inspirados en sus padres. Yuda es su mamá y Vicente es su papá, con algunas licencias ficcionales, pero están Sí. muy inspirados en ellos dos. Eh, Investigando en Viñas, que bien nos viene, bien, que tanto nos hace falta, también ver el tránsito del dolor de Viñas, ¿no? Porque en un momento como este, donde se está negando la desaparición de nuestros 30.000, leer a Viñas y estudiar su historia y ver dónde está parado, dónde lo cuenta y qué le va a pasar a partir de contar, todo esto también debería, ¿no? Movilizarnos y empezar a entender otro tipo de cosas. ¿Qué opinas? Sí, claro, para mí la obra, montar esta obra para mí fue y es un modo de expresarme y de pronunciarme frente a esta realidad nefasta que nos están imponiendo. Eso Y sobre todo porque es un acto de memoria fundamental, entendiendo que Viñas le desaparecieron dos hijos, un hijo y una hija, él tuvo que exiliarse y cuando volvió, volvió a su tarea crítico, de profesor, ha sido profesor de tanta gente con la que me encuentro y me dicen, ah, Viñas fue mi profe. Hay docentes de la EMAD que lo tuvieron a Viñas de profesor en la facultad. no, Entonces, sí, sí, yo creo que la obra es para mí un vehículo también para pronunciarme yo, pero para traer fundamentalmente la palabra de Viñas hoy y ver claro, lo actual que es. sí, sí, totalmente, porque es absolutamente actual. Y esta actualidad se lleva a cabo ahí, en el Portón de Sánchez, que es este lugar tan hermoso, esa sala linda, linda, yo la quiero tanto, con un elenco impresionante, porque tenés unos actores ahí Sí. increíbles, ¿no? Sí, ellos ¿No? le dieron, bueno, es una obviedad, pero siempre el actor, la actriz le termina dando la carne a todas las ideas o imágenes que uno pueda tener. Eh, pero hemos trabajado mucho, mucho. Hicimos un trabajo intenso durante 3 meses, 3 veces por semana, a veces cuatro, para montar el espectáculo. Y, y a mí me gusta mucho también trabajar a partir me gusta y lo siento necesario trabajar a partir de la impresión que va teniendo el material sobre los actores. Creo que eso es Tomás fundamental para Castaño expresar. hace un personaje. Tomás Castaño hace el obrero, Soto. Yo lo que hice con Tomás fue yo tomé como los personajes icónicos. En el obrero resumí a todos los obreros de los que habla Viñas en la novela, y quería alguien así joven, porque para mí el obrero joven es lo que está en juego, ¿no? Es la vida
en su mayor esplendor lo que está en juego, esa vitalidad que está en riesgo de ser asesinada, de ser enterrada. Eh, Que no Tomás está en nada, que no está que se da cuenta de todo. se da Es, cuenta de todo, da cuenta de todo. se da Que cuenta de todo. no nos pasa con muchas juventudes actualmente, ¿no? Sí, sí, él se da cuenta de todo. Y bueno, Verónica Koñul-Janik, que hace Yuda Singer. Qué laburo eh, de esta chica, Dios mío. bueno, hay mucha EMAD, porque Ah, Verónica sí, y Tomás salen son adentro. egresados de la EMAD, son egresados de la EMAD. Rafael Walger, que hace Bianchi, un personaje muy enigmático, muy clave dentro de todo el relato y la historia. Rafael también es egresado de la EMAD, de la época mía, digamos, un año después que yo egresó Rafael hace un montón, finales de los 90, cuando todavía estábamos allá, la EMAD estaba allá en Perú y Belgrano. Y bueno, Matías Garnica, que hace Vicente Vera, que tiene un gran desarrollo en toda la obra, porque Matías yo creo que definió muy bien y creo que una vez dijo, yo me siento en una pesadilla. Empiezo y no termina, me pasan cosas todo el tiempo, me siento en una pesadilla. Yo dije, es muy bueno eso, de que te sientas como en una pesadilla, porque es un poco eso, ¿no? Te va Pesadillas que cambiando. Tucu, 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 todo el tucu, tiempo le tucu. van pasando cosas distintas y va atravesando situaciones. Y después tengo también a Jorge Era Prado. un mega bufón de la corte. Es el bufón Eh, de la corte. sí, 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 sí. Y Jorge Prado, que hace el personaje del estanciero, bueno, carna al, al- al otro polo de la lucha, eh, de esta lucha totalmente desigual, por supuesto, ¿no? Porque del lado de los estancieros están todos los poderes del Estado desatados sobre obreros que no es que en ese momento, porque también los obreros se armaron para defenderse y cometieron excesos y todo lo demás, pero, Ay, cuando le llega la se pone- brutal represión, que llega con todo el aparato estatal, bueno, un poco también la historia que ya sabemos, ¿no? sí, bueno, y hay detalles, hay joyas, ¿no? En tu elección. Carolina, que hizo la producción ejecutiva, también trabajó seguramente con vos en la elección de la escenografía de Mateo, Alejandro Mateo, con una escenografía Sí, que es sublime, porque ese inicio, yo lamenté no haber sacado una foto del inicio, cuando están cada uno mm, en un lugar del escenario y hacendado caminando con estos cambios que van haciendo. Es maravilloso lo que se ve todo, sí. claramente. O sea que yo necesité armar un equipo a la altura del material, ¿no? Y no solo en cuanto a la actuación, que por supuesto lo está y mucho, y mucho de lo que hoy se ve y se disfruta es responsabilidad de cómo han encarnado la actriz y los actores esos personajes, pero también en los otros rubros, y por eso yo trabajé mucho con Alejandro Mateo en varias obras, y para mí era el escenógrafo y vestuarista indicado. Yo creo que hace un trabajo donde se apropia de ese espacio enorme, tiene 15 metros de profundidad el espacio y para mí era el espacio ideal también el del Portón de Sánchez para contar esta historia. La luz de Soledad y Ani termina siendo fundamental para generar estos climas y Sublime. son los dos aliados, bueno, y no me quiero olvidar de la música de Alejandro Bordas, que es una música compuesta originalmente para la obra. O sea, él compuso la música para esta obra. Y no solo la música, sino los incidentales, y todo está especialmente compuesto para la obra, compuesto unas melodías hermosas, hermosas. Precioso. Entonces, para mí eran los grandes aliados, todo por supuesto coordinado por Carolina Sánchez. También, por eso decía, yo tenía que estar a la altura del material y por eso también convoco a Carolina, pues una experiencia ya de muchísimos años, una experiencia enorme y un talento enorme también en la producción. Yo quería que todo estuviera muy bien apalancado en los rubros. Eh, Inclusive cuando convoco a la asistencia de, de- de- de la China Escalante, Rocío Escalante, necesitaba ahí una actriz que pudiera tener una mirada y que me pudiera cuestionar algunas cuestiones a mí también y que pudiera aportar y que además tuviera la capacidad como para manejar cabina y manejar toda la cuestión de escenario y Rocío tiene todo eso. Entonces digo también, cuando se arma un buen equipo, es, todo se hace como
yo no sé si es más fácil porque las cabezas pensando te meten en problemas como director, pero yo creo que son problemas hermosos donde uno tiene que conducir todo eso para que la suma de las partes sea mucho más, ¿no? Que eso y que se llegue a algo que creo que lo que tiene que suceder es que el espectáculo sea de todos y de todas, ¿no? De Bueno, que no pero sea mío. una cabeza abierta, haber transitado lo que has transitado en los estudios y como regente del EMAT, quiero decir, para poder incorporar toda la oferta que esta gente que vos elegiste te da, ¿no? Sí, sí, claro, claro. No Sí, y sé, el Portón como un aliado increíble, ¿no? Porque el teatro nos ha acompañado un montón, nos ha hecho sentir en casa también, y eso está muy bien, con Roberto Castro, con Cristina, con Gaby. La verdad que una gente hermosa y nos hemos sentido muy bien y sentimos que estamos en el lugar que la obra necesita. están los domingos a las 8 de la noche en el Portón de Sánchez, que queda en Sánchez de Bustamante, casi Córdoba, entre 1034, casi Córdoba. el mega portón de madera divino, el Portón de Sánchez, Sí. lugar que amo, en el que tuve el placer de trabajar también. Y las entradas pueden ser por alternativa teatral o que pase por el teatro y las compres. ¿Hasta cuándo están, Estamos Marcelo? hasta el 30 de noviembre. Ahora, quedan dos Se nos funciones, quedan dos funciones, nos quedan dos funciones y estamos en plena tratativas para ver si podemos regresar el año próximo. tipo marzo, abril. O sea que corran, vayan, vuelen, vayan domingo a verla porque es tan necesaria. Y Sí, además, hoy por hoy nos quedan dos funciones, es lo que podemos asegurar, quedan solo dos funciones, 23 y 30. El 30 estamos sumándonos al festejo de todas las salas independientes porque se festeja el Día del Teatro Independiente en toda la ciudad de Buenos Aires. Así que ese día estamos participando, digo, mancomunadamente con todas las salas y todo el teatro independiente que creo que hay que defender muchísimo. No solo nosotros quienes lo hacemos, con responsabilidad, con pasión, sino también, digo, pidiéndole a la gente, ¿no? Que consuma teatro independiente porque se van a encontrar con hermosas sorpresas en el teatro yo estoy independiente. en una campaña, que la campaña es, no regales cositas, regala una entrada, o dos entradas para un cumpleaños, para una comida, para lo que sea, cumpleaños, aniversario, Navidad, lo que querés hacer un regalo, regala, si no podés las dos, regala una, que entonces ese que va, o por ahí podés hacer un dos por uno, y vas a quedar maravillosamente bien porque va a ser un regalo Sí, inolvidable para siempre. es muy Entonces, bueno. cliente necesita apoyo, necesita todo el amor. Nosotros vamos a entregar los premios al día siguiente, justamente porque como el 30 es el día del Teatro Independiente, el lunes 1 de diciembre se entregan los premios al Teatro Independiente en la primera edición, que hace que también podamos estar juntos, abrazarnos y apoyar. Mientras tanto, apoyemos mucho a los dueños de la tierra porque hablan de nosotros, habla de la argentinidad, habla de este inicio que somos y poder entender dónde estamos. ¿No, Marcelo? ¿Qué decís? Sí, tal cual, tal cual. Es entendernos, es poder reflexionar, es abonar un poco a, che, estudiemos, conozcamos qué pasó, leamos, escuchemos. Siempre va a haber varias opiniones y va a haber varias campanas, escuchemos todo. Hay que formarse de opinión, porque si no tenemos una opinión crítica, Viñas era muy crítico de él mismo y de todo lo que lo rodeaba, él se denominaba como crítico. Si no tenemos eso, nos van a llevar puesto por las narices, nos van a llevar a donde quieran y nunca es bueno. Entonces digo, esta obra, como tantas otras más, colaboran a eso, ¿no? A entretenernos, a conmovernos y también a que nos informemos. Decime una cuestión que veo tantas obras, pero tengo una frase, algo dicen de una bandera inglesa, ¿no? Clavada en la Patagonia. Claro. Sí, porque en un momento dicen, no, lo dicen de una chalupa que se acerca, que es una barcaza, que se acerca para llevarlos hasta el barco, hasta la barcaza chiquitita que se le acercaba a la costa para llevarlos hasta el barco, tenía en la popa una bandera inglesa, porque era la época en que todo era inglés. Claro, está claro que tenemos a Lewis en la Patagonia con un lago, está claro Claro, que claro. agua y que están quemando los campos.
Marcelo, me quedé sin tiempo, así es la radio, ¿qué voy a hacer? No, pero espero que el sillón haya sido cómodo. ¿Y por Muy qué hay cómodo. que ver los dueños de la tierra? Esta es mira, le puse el otro lado porque acá están todos los datos, pero acá, ¿por qué hay que ir a ver los dueños de la tierra? Hay que ir a ver Los Dueños de la Tierra porque yo un poco lo dije recién. Habla de la Argentina, nos cuenta una historia de amor muy interesante, es entretenida, es conmovedora y además nos informa y nos hace pensar. Entonces creo que es un combo. Y además yo creo esto, decirlo, es agradable de ver, es muy Precioso, llevadera. Está precioso, pensada por todo el equipo para que entre también por los ojos y entra. que puedas digerirse una historia terrible, pero que, digo, si yo tengo que definir los dueños es una historia de amor en un contexto de exterminio, pero arranco siempre por la historia de amor. Bueno, un aplauso. Gracias por haber estado en Poco Ruiz muchas nueces. Nos Gracias a vos. domingos a las 8 en el Portón de Sánchez, no te la puedes perder, tenés que ir a verla porque te va a hacer bien. Y es tan bella además, es tan hermoso todo lo que se ve. Ay, qué lindo, viva el teatro independiente. Viva. Gracias, Patricia. Gracias.